Bueno, ahí ya estamos entonces grabando. Nuevamente, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. De momento nos encontramos en el noveno CIPAS del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, y en el cual vamos a hablar específicamente de lo referente a la circunferencia y la elipse. Les agradezco, por favor, me confirmen si me escuchan, si me ven, si están viendo la presentación. Confirmado, profe. Ok, listo, muchas gracias. Como tal, ¿de qué vamos a hablar en el encuentro? Pues primero, ¿qué es eso de las secciones cónicas? Luego algo referente a la circunferencia y otra parte referente a la elipse. Una cosa importante antes de iniciar, en el momento ya está también habilitado la tarea 4, que es un cuestionario. Entonces, como les había recomendado en el CIPAS anterior, si desean pueden realizar un intento, que tienen dos, para que conozcan cómo es el cuestionario y demás. Y yo voy a hacer un CIPAS cuando creo que fue, les dije, como el 4 de mayo, si no estoy mal. Permítame, yo miro por acá. Sí, creo que el jueves 4 de mayo. Un CIPAS para explicarles algunas preguntas similares a lo que pueden encontrarse en ese cuestionario para que lo presente. Entonces, si desean hacer uso de uno, pues ahí ya está. También les recomiendo pues que ojalá los intentos en ese cuestionario los hagan después de haber terminado el trabajo de la tarea 3, que es en el que estamos, para que conozcan más las temáticas y ya puedan medírsele pues al cuestionario. ¿Listo? ¿Claro eso para todos? Entendido, profe. Listo, perfecto. Voy a colocar, permítame un segundito, esto por acá, modo completo. Ahí están viendo ya la presentación completa, ¿cierto que sí? Sí, señor. Correcto. Sí, listo, bueno. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de las secciones cónicas. ¿Qué es una sección cónica? Es algo que se genera a partir de una superficie cónica de revolución, que es lo primero de lo que vamos a hablar. Que una superficie cónica de revolución es algo que se genera a partir de hacer girar una recta alrededor de otra. ¿Listos? A partir, digamos, de hacer girar una recta alrededor de otra que va a estar quieta, se generan unas especies de conos como los que se muestra en esa imagen. Y esa sería una superficie cónica de revolución. En esa superficie cónica de revolución hay algunas, digamos, como algunas partecitas importantes a tener en cuenta, que son la recta que gira, que es la que se va a denominar la generatriz, que en este caso es la que se ve como de color grisecito ahí, que está como de diagonal. Esa va a ser la generatriz, que es la recta que gira y hace que se genere bueno, esos dos conos en este caso. La recta fija, que pues es el eje, en este caso vertical, que es este que se ve acá de color negro, que es el que está quietico, y alrededor de cuál gira la otra recta. Y el punto donde se cortan esas dos rectas, pues se va a denominar vértice, que en este caso sería como, por decirlo así, la punta de esos dos conos. Eso es lo primero a tener en cuenta. En cuanto a las secciones cónicas van a ser unas curvas que se obtienen a partir de unos cortes a esa superficie cónica de revolución al cortarse por un plano. Entonces, dependiendo de cómo el plano corte la superficie, es el tipo de sección cónica que se genera y según sea recibe su nombre. En el momento deben estar viendo ahí a la parte derecha cómo se mueve, en este caso está la superficie cónica de revolución y un plano, y ahí está mostrando las diferentes formas en que la corta. Según cómo se corte, va a ser el nombre que recibe. En este caso, por ejemplo, en el momento, la primera que se va a generar es la circunferencia, que es esa que está ahí, que es al cortar de forma perpendicular al eje de simetría. La segunda, ahora que esto quieto, es que yo le di stop acá. Esta que va a ser la elipse que se genera al cortar de forma transversal, la siguiente que es la parábola y la última que es la hipérbola. En esta siguiente diapositiva muestro como cuál es la característica que debe tener el corte para cada caso. Por ejemplo, para la parábola se genera cuando el plano que corta la superficie cónica es paralela a la generatriz. Como les había dicho en la inicial, la generatriz es esa que estaba como en diagonal. Ya sabemos que es paralelo, que eso lo aprendimos en el CIPAS anterior. Entonces, cuando corta el plano de forma paralela a la generatriz, eso va a generar una parábola. La circunferencia es cuando el plano corta la superficie de forma perpendicular a la recta fija, que la recta
tijera la queda totalmente vertical, y perpendicular también ya sabemos qué significa, que es un corte generando un ángulo de 90 grados, y eso genera la circunferencia. La elipse es cuando el plano corta de forma transversal a la superficie, y eso va a generar la elipse, y la hipérbola cuando el plano corta los dos conitos, por decirlo así es que se va a generar la hipérbola. Esas son las, digamos, como las 4 secciones cónicas con las que se va a trabajar los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la guía de actividades. Y en el día de hoy vamos a hablar de la circunferencia y la elipse. En el CIPAS del jueves hablaremos de la parábola y de la hipérbola. ¿Hasta aquí vamos más o menos claros o hay alguna pregunta? Entendido. ¿Todo claro? Listos. Pues vamos a hablar inicialmente de la circunferencia, que su característica, todos estos también se denominan, además de que estas son secciones cónicas, también se denominan lugares geométricos, que un lugar geométrico es, digamos, una construcción en un plano cartesiano que cumple con unas características. Según sean las características que cumpla, es el tipo de lugar geométrico. En este caso, la circunferencia es el lugar geométrico que cumple con la característica de que cualquier punto de ella está a la misma distancia de un punto, que es el punto llamado en este caso centro de la circunferencia. Y esa distancia que siempre es constante es la que nosotros denominamos el radio de la circunferencia. Que eso yo creo que ya todos lo sabíamos, que la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro es la misma. Y es la que se denomina radio. Que este concepto incluso lo utilizamos en las construcciones en GeoGebra para la tarea 2 con lo referente a los triángulos. Para la circunferencia hay unas ecuaciones que va a ser una ecuación canónica y una ecuación general de las que vamos a hablar aquí a continuación. La ecuación canónica, que es esta que aparece en este puntico x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, es una ecuación que se genera a partir del concepto de distancia entre dos puntos en el plano. Y esa distancia va a ser la distancia de cualquier punto que pertenezca a la circunferencia y el centro de la circunferencia. La distancia entre dos puntos, la fórmula es una fórmula muy parecida a esta, con la diferencia que va a decir x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado. En este caso, los x1 y y1 van a ser dos puntos cualquiera de la circunferencia, y los valores de h y k pues va a ser las coordenadas del centro. ¿Listos? Y eso va a representar una distancia que, como ya lo he dicho, es la distancia en este caso referente al radio. Ahora, para eliminar esa raíz cuadrada que está ahí, pues se elimina elevando al cuadrado ambas partes de la igualdad, y eso es lo que genera esta ecuación que se denomina ecuación canónica de la circunferencia. H y K van a ser los números que representan el centro de la circunferencia, como ya lo dije. X y Y pues van a ser las variables. Para las situaciones en las que la circunferencia está centrada en el origen, significa que H y K van a valer 0. Y si H y K valen 0, pues X menos 0 nos quedaría X, Y menos 0 nos quedaría Y. Luego, en esa situación en particular en que la circunferencia está centrada en el origen, la ecuación canónica toma esta formita. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R al cuadrado. Una cosa importante a tener en cuenta acá es que el numerito que aparezca, en este caso, en esta ecuación después del igual, está representando al radio al cuadrado. No al radio, sino al radio al cuadrado. Lo que significa que si yo quiero saber quién es el radio, ¿qué haría? Sacar la raíz. Ok, le sacaríamos la raíz cuadrada y así sabemos quién es el radio. ¿Vamos claritos ahí? Entendido. Ok. ¿Los demás también? Solo escucho a Edwin. Los demás sigan ahí. A Henry también está por ahí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Listos. profe. Los y las. Sí, Ok. profe, sí. Bien, perfecto. Seguimos. A partir de la ecuación canónica de la circunferencia, también se puede generar o encontrar la ecuación general. Al igual que en la recta había una ecuación general y una ecuación canónica, para estas secciones cónicas también los hay. En este caso, la ecuación general se genera de la siguiente forma. ¿Alguien sabe cómo se llama, por ejemplo, esta? Voy a rayar un momentico acá, pero un segundito. ¿Cómo se llamaría esta partecita, esta parte solita que está acá? Vamos a ver esto que acabo de señalar. En álgebra, ¿cómo se llama eso? ¿Un qué? Un binomio.
Un binomio al cuadrado, ¿cierto? Un binomio al cuadrado. Esos binomios al cuadrado yo los puedo resolver teniendo en cuenta la formulita que dice, voy a escribirla incluso por acá porque esto es muy usado en matemáticas y muy importante que lo tengan presente. La formulita dice a más o menos b al cuadrado. Si yo tengo algo como esto, la forma de resolver eso es el primer término al cuadrado, o sea, lo que haga las veces de a al cuadrado, más o menos, según sea el signo que aparezca, si es más o si es menos, dos veces lo que haga las veces de a, o sea, dos veces el primer término por el segundo término, más, estrictamente más, el segundo término al cuadrado. Esa es la forma de resolver un binomio que esté al cuadrado. Entonces, aquí en este caso tengo dos binomios al cuadrado, que lo primero que se hace es resolverlos, que es esto que queda acá. Primer término al cuadrado, x al cuadrado, como dice menos, menos dos veces el primero por el segundo, que sería x por h, más el segundo al cuadrado, que es h al cuadrado. Lo mismo pasa con y al cuadrado menos 2, bueno, ahí está la resolución. Y en este caso lo que se hizo fue que r al cuadrado que estaba después de la igualdad se movió antes de la igualdad, como estaba positivo, aquí queda restante. Después de eso lo que se hace es organizar teniendo en cuenta los exponentes de mayor a menor exponente. Entonces primero x al cuadrado y y al cuadrado, luego lo que tiene x y luego lo que no lo tiene. Y yo puedo hacer unas sustituciones de esos valores, por ejemplo, menos 2h, ¿cierto? Porque h va a ser un número, menos 2k porque k va a ser un número. Yo puedo cambiar eso por una letra, que es lo que dice acá. Una por d, la otra por e. Y todo esto que van a ser únicamente números, donde no aparece ni la variable x ni la variable y, yo lo puedo cambiar por una única letra también. A partir de hacer esos cambios y las sustituciones en la ecuación que teníamos, nos queda esta ecuación de acá. Y esta ecuación es la que se denomina ecuación general de la circunferencia. ¿Listos? ¿Clarito para todos? Señor. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo clarito? Bien. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Bueno, ya siguió acá un ejemplo, entonces ahora sí voy a salir un momentico de acá y me voy a ir para el documento Word en el que veníamos trabajando. En el momento están viendo el documento Word. Sí, señor. Señor. Sí, profe. Sí, señor. Vale, perfecto. Señor. Voy a agrandarlo un poquito por acá. Bien. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio, que de paso es un ejercicio de una vez muy similar a lo que ustedes tienen que hacer en la guía de actividades. El ejercicio dice lo siguiente. Hallar las coordenadas del centro y el radio de la circunferencia, cuya ecuación general es x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 7y menos 4 igual a 0. Y luego dice representarla gráficamente con el uso del GeoGebra. Una cosa muy importante a tener en cuenta, bueno, primero les pregunto, esa ecuación que está ahí, voy a darle aquí un espacio para que me quede completa, ¿será en su forma general o en su forma canónica? La que me dieron en el ejercicio, esta. En general. En su forma general. Esa es la forma general. La de la circunferencia, ¿no? Sí, señora, de la circunferencia en su forma general. Entonces, para yo poder identificar claramente las, digamos, sus características más principales, que en este caso son el centro y el radio, necesito la ecuación canónica, que la ecuación canónica es la que tiene esta formita de acá. ¿Listos? Necesito eso. ¿Cómo hago eso? Pues entonces tengo que pasar la ecuación general, de su forma general, a su forma canónica. Esto es algo que también posiblemente les salga en el cuestionario de la tarea 4. Entonces, muy atentos. Mi primer paso, bueno, primero voy a llevarme aquí la ecuación para tenerla aquí inicialmente. Mi paso número 1 va a ser el siguiente, que en este caso casi cumple con eso. Va a ser ordenar eso, teniendo en cuenta que primero voy a colocar lo que tenga X, luego lo que tenga Y lo que no tenga ni X ni Y lo voy a lanzar al otro lado de la igualdad. Entonces lo primero que aparece en este caso es X al cuadrado, lo otro que tiene X es ese menos 4X, entonces eso va de primeras,
Ya no hay nada más que tenga X, entonces ahora lo que tenga Y. Entonces, ¿qué sería? Más Y al cuadrado, ¿cierto? Más Y al cuadrado. Menos 7Y, que también tiene Y. Y lo último que aparece es menos 4, pero como ese menos 4 no tiene ni X ni Y, lo voy a lanzar al otro lado. ¿Qué está haciendo ahí? Restando, ¿cierto? ¿Qué va a pasar a hacer al otro lado? Sumar. A sumar. O sea, va a quedar 0 más 4, es decir, 4. Ese es mi primer paso. Ordeno primero lo de X, luego de lo de Y, de mayor a menor exponente. Lo que no tenga se fue para el otro lado. Listos. Mi siguiente paso es lo siguiente. Esto de acá es un binomio al cuadrado, que ese binomio al cuadrado, al resolverlo, me genera un trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto es un trinomio en el que el primer término y el tercer término tienen raíz exacta y el término de la mitad se genera multiplicando 2 veces la raíz del primero por la del segundo. ¿Cómo se hace para completar ese trinomio? Entonces, el paso es el siguiente. Permítanme un segundito, qué pena con ustedes. Un momentico. Bueno, entonces, esta sería como tal entonces la ecuación que, la ecuación en la que voy a completar esos trinomios cuadrados perfectos. ¿Cómo se hace? Entonces, primero lo voy a hacer para X. El principio a usar es el siguiente. Voy a tomar el coeficiente de la X que tenga exponente 1, que en este caso el coeficiente es 4, siempre sumando. Como les mostré en la fórmula que les escribí ahorita, de A más o menos B al cuadrado es A al cuadrado más o menos 2 veces A por B y estrictamente más B al cuadrado. Entonces aquí siempre va a ser siempre sumando, más. Y le voy a sumar, muy atentos aquí a lo siguiente, le voy a sumar la mitad de este numerito elevado al cuadrado. Siempre el principio es el mismo. ¿Cómo digo la mitad de ese numerito elevado al cuadrado? De la siguiente forma. El coeficiente es 4. La mitad de 4 pues es 4 dividido 2. Así encuentro la mitad. Y todo eso elevado al cuadrado. ¿Claro para todos? Profe, ahí no se puede colocar de una vez 2 al cuadrado. No. Es importante que se haga el proceso. ¿Listos? Para que se entienda, digamos, de dónde salió, por qué salió. ¿Cuál es el principio? Cojo el número, lo divido entre 2 y eso lo elevo al cuadrado. Para completar con esto el trinomio cuadrado perfecto. Y lo mismo se hace en la parte de Y. Entonces, en la parte de Y, ¿quién me hace el favor y me dice cómo sería entonces? 7 sobre 2. Bueno, primero que todo, más. ¿Listos? Más. Siempre, absolutamente siempre más. Y ahora entonces sí, 7, ¿cierto? Que es el coeficiente de la Y con exponente 1, dividido 2, porque siempre es la mitad, o sea, siempre va a ser dividido 2. Y eso al cuadrado. ¿Listos? ¿Claro para todos? O sea que, profe, siempre se va a sumar en los dos lados. Así no importa que 7 sea negativo. Aquí dice, por ejemplo, menos 4x. Aquí dice menos 7y. Pudo haber dicho más 4x. Y aquí siempre va a ser más el número entre 2 al cuadrado, independientemente de que diga más o que diga menos. ¿Listos? Sí, 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 profe. profe, ya sí, señor. Ok. Ahora, para que la ecuación no se altere, Profe, señora, qué pena. ¿Siempre se va a poner dividido en 2? siempre, siempre va a ser lo que diga aquí en el término de la mitad dividido entre 2. Y eso al cuadrado. Absolutamente siempre va a ser así. ¿Por qué siempre dividido en 2? Porque la formulita dice más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, como aquí lo estoy completando, por eso lo divido. ¿Listos? Siempre entre 2. Bueno, sí, señor. Bien, ahora para que la ecuación no se altere, todo lo que agregué nuevo antes de la igualdad, lo tengo que agregar después de la igualdad. ¿Qué agregué nuevo? Esto, ¿cierto? Es nuevo, entonces eso también lo agrego aquí. ¿Qué más agregué nuevo? Esto, ¿cierto? Entonces, como eso también es nuevo, eso también va aquí. ¿Listos? Quedó. Ahora lo que voy a hacer es que voy a resolver todo eso.
¿Listos? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente forma. Profe, una pregunta. Señor, sí, señor. ¿Ahí pasan con el mismo signo? Como siempre que yo hice aquí, agregarle, sumarle, para que la ecuación no se altere. Si sumo a la izquierda, sumo a la derecha. O a la derecha. Ah, ya, sí, señor. Listos, perfecto. Entonces aquí nos queda x al cuadrado menos 4x, ¿cierto? Y 4 sobre 2, en este caso, ¿cuánto es? 2. 2, ¿cierto? O sea, 2 al cuadrado. Listo. Voy a hacerlo aquí paso a paso y ojalá ustedes también lo hagan paso a paso. ¿Por qué es importante el paso a paso? Porque cuando uno se va directo, por lo general, algo se comió y después la embarró y quedó todo mal. ¿Listos? En este caso, por ejemplo, 7 sobre 2, yo les recomiendo mejor que operen en fracciones. Esta no es exacta, ¿sí? Entonces yo la puedo dejar por el momento si yo quisiera mejor así. Y elevo esto al cuadrado, ¿sí? 7 al cuadrado, o bueno, voy a hacerlo aquí con este paso, que esto es una de las propiedades de la potenciación. Como, opa, dejé de compartir. Perdónenme la vida. Están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, profesor, ya. Ok. Sí, señor. Sí, profe. Una de las propiedades de la potenciación, lo que dice es que si yo tengo Profe, la ¿por qué? potencia, señor. Porque 7x, ¿no es 7y? Ah, 7y, sí, 7y. tienen toda la razón. Se me fue ahí ahora me la quité, la y. Perfecto. Entonces aquí más les estaba diciendo, dentro de las propiedades. Ay, María. Perdónenme la vida. Tiempo. Dentro de las propiedades de la potenciación, ya ven nuevamente mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Dentro de las propiedades de la potenciación hay una que se llama potencia de un cociente, que lo que dice es que si yo tengo una fracción a un exponente, yo puedo repartir el exponente para numerador y para denominador. ¿Listos? Que es lo que estoy haciendo en este momento. O sea, 7 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Listos? Si mi división es exacta, como en este caso, pues mejor hago eso. ¿Listos? Y esto entonces aquí igual a 4 más 2 al cuadrado. Aquí lo voy a hacer pasito a pasito completico. Más 2 al cuadrado más y esto de acá. Entonces ahora vamos a resolver esos cuadrados. Siguiente línea. Voy a llevar todo esto para no demorarme tanto. Entonces en la siguiente línea, ¿qué me va a quedar? 2 al cuadrado, pues ya sabemos que es 4, ¿cierto? 7 al cuadrado es ¿cuánto? 49, ¿cierto? Y 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 4. Listos. Y entonces aquí esto más 4 más 49 cuartos. Entonces aquí 49 cuartos. Listos. Después de que yo completé mi trinomio, ahora lo voy como a factorizar, que también este es un producto notable, cualquiera de las dos opciones. ¿Cómo hacía factorizarlo? La formulita que yo les escribí hace rato decía a más o menos b al cuadrado y eso me generaba un trinomio. Aquí lo vamos a hacer al revés. A partir del trinomio, escribir ese a más o menos b. Entonces, ¿cómo se hace? El esquelético va a ser el siguiente, ¿no? Algo elevado al cuadrado. ¿Y quién va a ser ese alguien? La raíz del primer término. Para las x, o para el caso de x, la raíz del primer término, ¿quién es? X. Entonces, ¿por qué? Porque está x al cuadrado. Luego, el signo del término de la mitad. Si aquí en el término, son tres términos, ¿no? Esto sería lo de x y de aquí en adelante sería lo de y. Entonces, son tres términos. Raíz del primer término, x. Signo del término de la mitad. Si dice más, yo coloco más. Si dice menos, yo coloco menos. En este caso dice menos, entonces menos. Y la raíz de este término. Que la raíz es lo que tenía en este caso aquí, 2 al cuadrado, pues en este caso la raíz es 2. O la raíz de 4, que es 2, ya está. Entonces aquí menos 2 y eso al cuadrado. Quedó. Ahora, Profe, digamos que cuando la raíz es inexacta, ¿qué se hace? ¿Se pone es lo que el va a decimal? pasar a continuación. Va a pasar eso a continuación. O bueno, casi que a continuación. Ahora, vamos para y. Entonces aquí, si yo hubiese llevado esto en decimales, pues la raíz iniciando no sería exacta, pero yo les recomiendo que operen en fracción y luego sí lo pasan a decimal. Aquí,
Entonces, la raíz de y al cuadrado, y. El signo del término de la mitad, menos, que es el de menos 7. Y ahora la raíz de esto. Entonces aquí la raíz también la hago repartida para numerador y para denominador. La raíz de 49, que era 7, y la raíz de 4, que es 2. ¿Listos? Entonces queda menos 7 medios al cuadrado. ¿Listos? Y eso es igual, y ahí hago la operación. 4 más 4, que es 8, y 8 más 49 cuartos. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 81 cuartos. 81 cuartos, ¿cierto? Muy bien. Profe, qué Sí. pena. ¿Será que me Adelante. hace el favor y me explica este paso? Lo que pasa fue que se me cayó el internet y tuve que ingresar nuevamente. ¿La última línea? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, el proceso es el siguiente. Aquí tengo un trinomio cuadrado perfecto para las X, que es eso que estoy sombreando en el momento. Ese trinomio lo voy a escribir en la forma de un binomio al cuadrado. ¿Cómo se hace? La raíz del primer término es X al cuadrado, la raíz es X. El signo del término de la mitad dice menos, entonces menos. Y la raíz del tercer término, la raíz de 4 es 2. Cierro paréntesis, eso al cuadrado. Luego va más. Ahora paso a estos otros 3 términos que son lo correspondiente a y. Y el mismo proceso, la raíz de y al cuadrado, que es y, el signo del término de la mitad, como dice menos, entonces menos. Y la raíz de este término, la de 49 es 7, la de 4 2. Por eso menos 7 medios al cuadrado. Y después del igual hago la operación. 4 más 4 más 49 cuartos. ¿Listos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Ok, sí, señor. Listos, perfecto. Esta ya podría ser, si yo quiero, yo la pudiera dejar ahí, la pudiese dejar ahí. Esa sería mi ecuación canónica. Ya está mi ecuación canónica. Esa sería una opción. Ahora, otra opción, y que yo les recomiendo que por favor coloquen ambas, esta que es en fracción, como yo les recomiendo operar para que ni ganen ni pierdan decimales y cuando hagan la construcción en el GeoGebra sea lo más exacto posible. ¿Sí? Y ya al final, cuando ya tengo mi resultado final, entonces ahí sí, si yo quiero, paso eso a decimales. Entonces, ¿cómo hacía decimales? De la primera parte, que es x menos 2 al cuadrado, eso queda normal. Pero aquí este menos 7 medios en decimal sería menos ¿quién? 3.5. Menos 3,5. Muy bien. Y eso al cuadrado. Y este 81 cuartos en decimal, ¿quién sería? 20.25. 20,25. Muy bien. Y esa sería mi ecuación canónica. ¿Listos? Entonces, si me piden cuál es la ecuación canónica, el proceso es este que acabo de hacer aquí y ya la encontré. Siempre la ecuación canónica va a ser que tenga esta forma, este estilo de acá. ¿Bien? Ahora, ¿qué más pedía el ejercicio? Que también le dé las coordenadas del centro y que le dé el radio. Entonces, las coordenadas del centro, si yo, es más, me la voy a traer aquí para que comparar ahí directamente y poder resolver, digamos, identificar eso de una vez. Esta es la forma de la ecuación canónica. Entonces, el centro, de acuerdo con la teoría que más o menos ya les había dicho ahorita, el centro es el punto C con coordenadas H, K. Ese va a ser el centro. Que para este ejercicio, entonces el centro va a ser igual. ¿Quién está haciendo las veces de H? En 2. El En 2. 2, Menos ¿cierto? ¿Y quién está haciendo las veces de K? 3.5. 3.5. 3.5. Y esas serían las coordenadas del centro. 2,3.5. Quiero hacer una aclaración acá. Profe, pero H está negativa, menos 2. Observen lo siguiente. La ecuación canónica, en su forma de la ecuación canónica, aparece menos. Eso significa que este menos es de la fórmula. ¿Listos? Y entonces H sería positivo. Y eso significa a su vez que si aquí hubiese dicho no menos, sino más 2, por ejemplo, entonces H no sería 2, sino que sería menos 2 para que cumpla con esta condición. ¿Clarito para todos? O sea, como la clave más bien para que sea más clarito es lo siguiente. Si aquí dice menos alguien, aquí la coloco positiva.
Si aquí dice más alguien, aquí la coloco negativa. ¿Claro para todos? Claro, Profe, profe. Sí, se señor. va como a intercalar los signos, ¿verdad? Más o menos algo así, para que lo tengan presente. Listos. Entonces, en ese orden de ideas, el centro sería este. Ahora, el radio, ¿quién sería? ¿Cómo lo determinamos? Es la raíz cuadrada de 20.25. Ok, correcto. Lo que está después del igual, aquí que es 20,25, está representando ¿a quién? 20.25 está representando a r al cuadrado. A dos O veces sea, así el es radio al real. cuadrado es 20,25. Entonces, si yo quiero saber quién es el radio, pues sáquele la raíz cuadrada. Entonces, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada de 20,25. Y ya está. Y eso es igual a 4.5. ¿quién? 4.5. 4,5. Ese sería el radio. ¿Clarito para todos? Entendido. ¿Preguntas? Sí, señor. No, señor. Bien, entonces ahora vamos a hacer la No, construcción señor. del GeoGebra. ¿Cómo van a hacer ustedes la construcción del GeoGebra? De la siguiente forma. Van a escribir la ecuación como se la dieron inicialmente. Esta de acá. Así nos la dieron, así la vamos a escribir. Entonces me voy a llevar eso para el GeoGebra. Voy a abrirlo por acá. ¿Listos? Ahí coloqué la ecuación. Bueno, si ustedes la digitan o la copian, eso es lo de menos. Yo ahí la copié y ahí me apareció de una vez. Y aquí me aparece la circunferencia. ¿Qué les pido? ¿Qué es lo que yo aspiro y espero de evidencia? Aspiro y espero lo siguiente de evidencia. Paso número 1. La circunferencia le voy a colocar su nombre. ¿Listo? Bueno, también si ustedes quieren el color, cambiarle el color, eso ya lo aprendimos. ¿Listos? Pero su nombre, ¿cómo así su nombre? Entonces yo le voy a dar a esto clic derecho, propiedades, y aquí donde dice etiqueta visible, le damos nombre y valor, que eso ya lo aprendimos. Pero para que me aparezca la ecuación que yo tenía que encontrar, entonces me ubico aquí, le voy a dar clic derecho y le digo que me dé la ecuación de este estilo, que es la ecuación canónica. Esta que dice aquí x menos m al cuadrado más y menos n. ¿Listos? Clic ahí y aquí me la está dando. ¿Listos? Entonces aquí en esto me aparecen las dos ecuaciones. Observen, la general que es la que yo escribí y la que le pedí que me generara, la canónica. ¿Listos? Y aquí en la construcción está apareciendo la canónica. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listos. Ahora, para Sí, el profe, vamos bien. centro, para el centro, yo voy a escribir aquí en la entrada la palabra centro. Cuando escriba la palabra centro, le digo centro cónica. Y entonces la cónica me la nombró el GeoGebra EC1, lo que está antes de los dos punticos. Entonces yo aquí voy a escribir eso mismo, EC1, como me la nombre el GeoGebra, y le doy Enter. Y entonces aquí ya me está diciendo, vea, el centro es 2,3.5. Y ahora hago el radio. Entonces el radio, lo mismo, escribo aquí la palabra radio, ¿listos? Y aquí le digo radio cónica y entonces EC1, que fue como me la nombró, Enter, y él me está diciendo, el radio es 4.5. En este caso, la evidencia sí puede ser estas dos cosas. ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy verificando operaciones, le estoy dando una orden. Dígame quién es el centro, dígame quién es el radio. No le estoy diciendo quién es la raíz, aquí no estoy escribiendo raíz cuadrada de 20, 20, 25, ¿sí? Sino deme a quién es el radio. Pero eso yo lo puedo complementar también aquí. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, renombrar. Entonces yo no quiero que se llame A, sino que se llame C de centro, o le escribo la palabra centro, ¿sí? Y le doy OK para que sepa que es el centro. Lo mismo, ahí, clic derecho, propiedades y nombre y valor para que me muestre la coordenada. Ahí está, 2,3.5. Y para el radio, lo que se puede hacer es lo siguiente. Voy a ubicar un punto cualquiera sobre la circunferencia, ¿sí? Por ejemplo, acá, un punto acá. Ese punto ahí, listo. Y voy a moverlo acá y yo puedo, si quiero, trazar un segmento. ¿Listo? Segmento del centro a ese punto A. ¿Listos? Y le voy a decir aquí en esta herramienta distancia o longitud de este punto a este punto.
Y entonces él me está diciendo que desde el centro o centro A, que quiere decir la distancia, es 4.5. Y esa sería la evidencia. ¿Listos? ¿Claro para todos? Entonces, si ustedes quieren y el pantallazo les queda clarito, pueden hacer más o menos lo siguiente. Acercan esto un poquito aquí, Windows Shift S, y se llevan desde aquí, desde esta parte, y construye el gráfico. Siempre y cuando quede clarito. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. ¿Preguntas? No, profe. Listo. Entonces ahí quedó lo que yo aspiro y espero de evidencia. Y observen que se pueda leer, por favor. Sí o sí que se pueda leer. ¿Listos? Insisto. Profe, ese es el ejercicio parecido que nos va a salir en la guía. Sí, señora. Insisto en lo siguiente. No, en el GeoGebra la idea no es que me verifiquen operaciones, sino que hagan la construcción y verifiquen resultados. ¿Clarito? No es escribir aquí raíz de 20.25 enter. Igual, no. Eso es verificar operaciones. Eso está en el proceso. Eso ya está aquí. Raíz de 20.25 4,5. Es la construcción. ¿Listos? Vea, entonces en este caso, nosotros encontramos por ecuación general x menos 2 al cuadrado, y menos 3.5 al cuadrado, que es lo que dice acá. X menos 2 al cuadrado, y menos 3.5 al cuadrado, igual a 20.25. Centro 2,3.5, que fue lo que nosotros encontramos, 2,3.5. Radio 4,5 y aquí está, 4.5. ¿Clarito para todos? Sí, señor. Listos. Si ustedes miran, creo que tengo aquí incluso abierta la guía. Vea, circunferencia y sus aplicaciones. Entonces, dada la expresión, que es esta, ya saben, cambian el numeral por el dígito que hayan elegido. Esa sería la ecuación general. A partir de eso, grafique esto con GeoGebra, lo pueden colocar al final. La construcción. ¿Qué tipo de sección cónica es? Pues ya está en el título, una circunferencia. Presente el proceso matemático para determinar su ecuación canónica, lo que les acabo de explicar, todo el proceso. Y determine la coordenada del centro. También ya les mostré cómo se hace. Aquí ni siquiera pide el radio. ¿Listos? ¿Clarito para todos? Sí, señor. Bien, Claro, claro. perfecto. Entonces, si no hay preguntas, con eso ya pueden hacer el ejercicio referente a la circunferencia. Y entonces vamos a avanzar ahora para la elipse. ¿Qué es la elipse? La elipse es el lugar geométrico que cumple con la condición que la suma de las distancias de un punto a dos puntos fijos que se denominan focos siempre es constante. Esa es como la condición. Entonces, en esta imagen tengo una elipse, tengo los focos, que son esos punticos de color azul, foco 1, foco 2, y ubiqué dos puntos diferentes sobre la elipse. Yo hubiese podido ubicarlos donde quiera. Aquí ubiqué dos diferentes. Y las distancias, lo que me dice el concepto es que la distancia de ese punto sobre la elipse a los focos, si yo sumo esas distancias, siempre va a ser la misma. Si nosotros hacemos el proceso de sumar lo de las distancias de los segmentos de color azul, que sería este 7.45 más 2.35, ¿cuánto da? 980. 9,8. Listo, muy bien. Y si ahora sumamos las del color verde, ¿cuánto da? 980 también. 9,80. O sea, ese es el concepto de una elipse. ¿Clarito para todos? El concepto es una construcción, un lugar geométrico en la que cualquier punto de aquí equidista a los focos, siempre sumándolo de manera constante. O sea, yo puedo colocar los puntos de donde yo quiera, sumo las distancias a los dos focos y siempre, absolutamente siempre, van a ser las mismas distancias. Bien. Aquí los necesito bien despierticos porque esto es extremadamente clave. Esta presentación incluso yo se las voy a compartir luego porque tiene, considero yo, que está más o menos resumidito lo que se necesita tener presente, que les va a servir, por ejemplo, para el cuestionario de la tarea 4 un montón.
La elipse tiene como unos elementos, por decirlo así, unas características que son las siguientes. Primera, los focos. Los focos son dos puntos fijos en el plano, que en este caso los he denominado F1 y F2, foco 1, foco 2, y que como lo dice aquí el nombre en color azul, en la imagen están de color azul. Focos. Este punto de acá, F1, y este de acá, F2. Esos son los focos. Siguiente, eje focal. Es la recta que pasa por los focos. Recta que pasa por los focos. Aquí está de color azul. Si ustedes alcanzan a ver, espero y aspiro que sí, se ven una línea punteadita ahí de color azul, ¿cierto? Ese es el eje focal. Pasa por los focos. Foco 1, foco 2. Centro. Es el punto medio del segmento que une los focos. O sea, el punto centro entre los dos focos. Que está de color rojo, ahí está, centro. Eje normal es la recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro de la elipse. Nosotros ya aprendimos que perpendicular es que cortan formando un ángulo de 90 grados. Entonces el eje focal era el de color azul, este horizontal que pasa por los focos. Luego el eje normal va a ser perpendicular, o sea, completamente vertical, que es ese que se alcanza a ver punteadito ahí de color morado. ¿Listos? Luego siguen los vértices. Entonces los vértices, ¿quiénes van a ser? Dice, son los puntos en que la elipse corta al eje focal. O sea, los vértices van a ser estos que aquí se denominan V1 y V2, que también están de color moradito, y es donde la elipse, que es la construcción de color rojo, corta el eje focal, que ya habíamos dicho es el horizontal que pasa por los focos. Entonces ahí están identificados. Eje mayor, que el eje mayor va a ser el segmento que une los vértices, que es ese de color amarillo que está punteadito ahí. Y eje menor va a ser el segmento que une los otros dos puntos de corte con los ejes, que es este punto de acá con este punto de acá, que tiene ese azul, bueno, un azul diferente ahí que yo casi no me sé los colores. ¿Listos? Estos en el GeoGebra, si yo le digo, le ordeno al GeoGebra que me dé los vértices, él me da 4. O sea, me considera vértice 1, vértice 2, y estos dos puntos también me los considera vértices. Y la distancia entre esos dos puntos, que también considera vértices, se van a denominar, bueno, la distancia o la unión entre esos dos puntos es el eje menor. ¿Listos? Y finalmente el lado recto, que el lado recto es una cuerda, que una cuerda es como un segmento perpendicular al eje focal, que pasa por uno de los focos y que une dos puntos de la elipse, como lo muestra este que está aquí de color negrito. Pasa por el foco, perpendicular al eje focal, o sea, lo corta formando un ángulo de 90 grados y une dos puntos de la elipse. ¿Eso es claro para todos? Sí, profe. Listo, perfecto. Yo les comparto luego esto, que este resumen les va a servir un montón junto con lo que sigue a continuación. En esta tablita tengo resumido como sus principales características y cómo se determinan esas principales características. Y como una anotación, por decirlo así, de que las gráficas de una elipse pueden ser de dos tipos: paralela al eje X, que es esta como la que les mostré anteriormente, o paralela al eje Y, que es esta de aquí. ¿Listos? Puede tener los dos estilos. Bueno, aquí les voy a explicar y les voy a mostrar cómo yo sé de cuál de esos dos tipos es. Entonces, la que es paralela al eje X, centro H, K, que en ambos casos es lo mismo. La ecuación canónica, en este caso es esta, para que si quieren apuntarla, tenerla a la mano. Esta es la ecuación canónica de la elipse: X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado, y eso igual a 1. Cuando es paralela al eje Y, la ecuación es exactamente la misma con una pequeña diferencia. Aquí dice A al cuadrado de primeras y aquí de primeras dice B al cuadrado y después A al cuadrado. ¿Y yo cómo sé eso? Cuando lo que esté debajo de la X, porque esto es lo que está debajo de la X, cuando lo que esté debajo de la X sea más grande que lo que esté debajo de la Y, la gráfica va a ser de este tipo, paralela al eje X. Cuando sea lo contrario, que lo que esté debajo de la X sea más pequeño que lo que esté debajo de la Y, entonces la gráfica va a ser de este tipo.
¿Listos? Siempre la longitud del eje mayor va a ser 2 veces A. ¿Listos? O sea, 2 veces la raíz del número que esté acá. Y la longitud del eje mayor va a ser 2 veces B, o sea, 2 veces la raíz de lo que esté haciendo el valor, las veces de B al cuadrado. Pues. ¿Listos? Para tenerlo presente. Los focos, ¿cómo se van a determinar los focos? Aquí va a ser H menos C, K y H más C, K. Lo que está antes de la coma es la coordenada para X, lo que está después de la coma es la coordenada para Y. Importante tener en cuenta que H y K van a ser los valores de las coordenadas del centro. ¿Listos? Primer número de X, segundo número de Y. O sea, las coordenadas del centro se tienen en cuenta en este caso para todo. Y C es un valorcito que representa una distancia en ese gráfico que ahorita con un problemita lo vamos a analizar mejor y que yo lo puedo, si quiero, determinar a partir de esta fórmula que está aquí. A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esa formulita me ayuda a mí a encontrar quién es C, quién es el valor de C. ¿Listos? Unas cositas de paso aquí importantes a tener en cuenta, por ejemplo, 2 veces A es longitud del eje mayor, que en la diapositiva anterior le señalé quién era el eje mayor, que es la distancia entre los vértices. O sea, 2A va a ser la distancia, digamos, desde este punto hasta este punto de acá. Y 2B de este punto a este punto. ¿Listos? Y ese C va a ser como la distancia que va a haber desde este punto hacia la izquierda o hacia la derecha. Y permítame dar por acá una entradita. Bueno, y para esto es cuando la elipse es paralela al eje X, cuando es paralela al eje Y, digamos, las componentes que se utilizan son las mismas, solo que en este caso ya no se le suma y se le resta a H, sino que se le resta y se le suma acá. Pero el estilo, digamos, la estructura es básicamente la misma. Para los vértices, para encontrar los vértices, también es apoyados en el centro, restándole y sumándole el valor de A, en este caso, o en este caso, bueno, en este caso H y en este caso acá. ¿Listos? Pero el proceso es el mismo. Los interceptos, que los interceptos van a ser estos puntos de corte, digamos que son los que se consideran también vértices, pero no lo son, que los vértices es donde, para la parte que es más larga como tal. Entonces, ¿cómo salen esos puntos, esas coordenadas? Restando y sumando B. ¿Listos? Y aquí se hace en K, aquí se hace en H. Esta tablita, muy importante que la tengan, la van a necesitar para el trabajo primero y segundo para ese cuestionario de la tarea 4, ojalá la tengan. Esto les va a servir un montón, que la tengan a la manito. ¿Listos? Ahí está completamente resumido para encontrar, mejor dicho, todo. Profe, disculpe ahí una pregunta. Sí, es señor. que ahí en donde dice los interceptos dice paralelo con el eje Y en la parte donde está el X, o es que se traspapeló o es así. ¿En dónde, perdón? Ahí dice con el eje Y ahí arriba donde está paralelo al eje X. Este es paralelo al eje X, que quiere decir que se alarga como va el eje X. Eso significa, paralelo al eje X es que se alarga con el eje X. Pero los interceptos van a ser con el eje Y, porque va a ser este punto de aquí arriba y este punto de aquí abajo. ¿Con quién? Con el eje Y. Los otros interceptos con el eje X son los vértices. Ah, los listo, que profe. Consideran vértices. ¿Listos? Ok, y gracias. aquí es al contrario. Entonces, paralelo al eje Y es que se alarga con el eje Y, o sea, hacia arriba y hacia abajo, y que los puntos de interceptos van a ser con el eje X, que es aquí y aquí. ¿Listos? Pero muy buena el aporte. Bien, perfecto. ¿Más preguntas? ¿No más preguntas? No, profe. Entonces vamos con un ejercicio. Primero un ejercicio práctico como para de una vez ir mostrándoles qué se pueden encontrar en el cuestionario. Entonces, bueno, aquí nuevamente me voy a ir para el documento Word. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Dada la expresión x al cuadrado sobre 3 más y al cuadrado menos 2x más 2y igual a 4, determine la ecuación canónica como paso 1, o sea, esta es una forma de la ecuación general. El tipo de sección cónica, pues como estamos hablando de la elipse, ya sabemos que va a ser una elipse. Y las coordenadas de los vértices.
aquí dejé ya a la manito las formulitas para las coordenadas de los vértices. Entonces, ¿cómo se procede? El proceso es muy similar, muy parecido a lo que se hizo para la ¿qué? Para la circunferencia, con un pequeño detalle que ya les voy a mostrar a continuación. ¿Cuál es? Si yo quiero completar, digamos, en la situación de la circunferencia, lo primero que yo hice fue ordenar lo que tenía X de primera, luego lo que tenía Y, y lo que no tenía ni X ni Y al otro lado del igual. Entonces, digamos que aquí podemos hacer de primeras también ese paso. Voy a llevarme esta partecita aquí para no demorarme tanto. Entonces, de primera lo que tenga X, X al cuadrado sobre 3 menos 2X, ¿cierto? Eso es lo que tiene X. Luego lo que tiene Y más Y al cuadrado más 2Y, más 2Y. Y el 4 está después del igual, ya lo dejo. Aquí únicamente lo que tenga X y Y. Ahora aquí tengo un pequeño problemita. ¿Cuál es ese pequeño problemita? Que X al cuadrado está dividido en 3. Para poder completar el trinomio cuadrado perfecto, no me sirve que esté dividido en 3. ¿Sí? Eso significa que ese 3 me toca quitarlo de ahí de alguna manera. ¿Listos? Tengo que, ahí sí como dicen por ahí, Allí no sacarlo se de... puede de que estaba dividiendo lo pasa a multiplicar y así quita 3. Ok, perfecto. Entonces, es algo como lo que acabas de decir, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Para poder quitar ese 3 de ahí, efectivamente, como está dividiendo, pues multiplicando quito el 3. Pero tengo que multiplicar absolutamente todo. Es decir, cada partecita la tengo que multiplicar, que sería algo de la siguiente forma. Muy atentos. Voy a escribirles el paso completo aquí para que lo recuerden. ¿Listos? Entonces, ese 3 que estaba aquí dividiendo, pues tengo que colocarlo aquí multiplicando para poderlo quitar. ¿Listos? Aquí les voy a hacer el paso a paso para que sepan qué fue lo que se hizo. Entonces, ¿qué es lo diferente aquí en esta partecita? Este 3 que acabo de agregar multiplicando. Como lo agregué multiplicando, tengo que agregarlo siempre. Entonces aquí menos 3 por 2x. ¿Listos? Más 3 por y al cuadrado. Por y al cuadrado. Más 3 por 2y. Igual a 3 por 4. Es decir, en cada término de esa expresión he agregado el 3. ¿Listos? Lo voy a colocar incluso aquí rápidamente de otro color para que se acuerden qué fue lo que, digamos, porque ese 3 fue que se agregó, que estaba dividiendo a x al cuadrado y que para quitarlo multipliqué absolutamente todo por 3. ¿Listos? Ahí quedó. Y entonces ahora voy a resolver esa situación. Entonces, para resolver esa situación, me va a quedar de la siguiente forma. Aquí 3 multiplicando y dividiendo, pues se cancelan, que era lo que yo quería, y queda únicamente x al cuadrado. Menos, y aquí 3 por 2, 6x. Más 3 por y al cuadrado, que sería, ¿vale? Que sería 3y al cuadrado. 3y al cuadrado más 3 por 2, 6, entonces 6y igual a 3 por 4, 12 y quedó. Aquí, entonces, atentos a lo siguiente. Para x ya puedo completar el cuadrado. ¿Quién me hace el favor y me dice cómo hago eso? ¿Qué se le agrega a esa partecita? O bueno, antes de completarlo, primero vamos a hacer el siguiente paso para ir a la par. Como aquí, digamos, ya quité este 3 aquí que estaba dividiendo. Sin embargo, aquí en Y, ese 3 me quedó medio estorbando un poquito ahí también, ¿cierto? Porque está multiplicando y yo necesito que la Y esté sola. Pero al haber hecho ese proceso de quitarlo de abajo, aquí ya me quedó lineal. Y lo que yo puedo hacer aquí es algo que se aprende en el grado octavo, que se llama ¿qué? Factorizar. Factorizar. Entonces, ¿cómo factorizo? En esta expresión, para lo de y, 3y al cuadrado más 6y, tanto el 3 como el 6, ambos son múltiplos ¿de quién? De 3, ¿cierto? Opa. Entonces aquí voy a colocar 3 como factor común. 3 factor ¿de quién? De y al cuadrado, ¿cierto?
3 factor de y al cuadrado, entonces voy a escribir el y al cuadrado de y al cuadrado más, ¿y aquí quién? 2. 2y. 2y. Muy bien. 2y. ¿Qué es lo que hace que aquí 3 por y al cuadrado, 3y al cuadrado, 3 por 2, 6y. Factorizado. Y ahora sí, entonces voy a proceder a completar los trinomios cuadrados para la x y para la y dentro de ese paréntesis. Entonces, para la x, estas dos primeras partecitas pues van igual, x al cuadrado menos 6x. Y ahora aquí, ¿qué hago? ¿Quién me dice? 6 medios Más, primero que todo, más, y 6 medios al cuadrado. al cuadrado. Muy bien. 6 medios al cuadrado. No se puede olvidar. Siempre ese paréntesis y elevado al cuadrado. Ese paréntesis es obligatorio. Porque si yo no lo coloco y coloco el cuadrado quedaría únicamente para el 6. Y es para ambos, tanto para el 6 como para el 2. Quedó bien. Más, y ahora esta partecita de acá me la voy a llevar. Y ahí voy a completar dentro del paréntesis el trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí sería más ¿quién? 2 sobre 2 al cuadrado. 2 sobre 2 al cuadrado. Muy bien. Listos. 2 sobre 2 al cuadrado. Perfecto. Y esto es igual a 12. Y como agregué aquí esto, entonces como lo agregué ahí, pues también lo agrego aquí. ¿Listos? Entonces aquí 12 más ese 6 medios al cuadrado. ¿Y qué otra cosa agregué? El 3. No, el 2 sobre 2. Ok, miren esto aquí tan importante. tres. Lo otro que yo agregué, uy, no me alcanzó la hoja, permítame, lo hago un poquito más pequeño y ustedes me dicen si alcanzan a ver. Ahí alcanzan a ver perfecto, ¿cierto que sí? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Observen lo siguiente. Yo agregué esto, 2 sobre 2 al cuadrado, que ya lo coloqué aquí. Pero pasa, sucede y acontece que este 2 sobre 2 al cuadrado está afectado ¿por quién? Por el 3. Por este 3. Eso significa que aquí me toca ponerle ese 3 también. ¿Listos? Porque esto está afectado por lo de acá. O sea, el número que me genere esto está afectado por esto. Luego estoy, por ejemplo, si hubiese colocado aquí 5, en realidad estaría agregando 15, porque es 3 veces 5. Entonces, siempre voy a colocar ese numerito que esté antes del paréntesis, que fue lo que se factorizó. ¿Vamos bien? Sí, profe. Listos. Aquí entonces ahora ya vamos a resolver, pero aquí sí lo vamos a hacer un poquito más directo. Ya en el anterior les expliqué paso a paso. Entonces aquí 6 sobre 2 da ¿cuánto? 3. 3 al 3. cuadrado, ¿qué es? 9. 9. Entonces de una vez así ya quedó x al cuadrado menos 6x más 9. Más 3. Y ahora aquí dentro del paréntesis y lo mismo. Entonces voy a llevarme esto de una vez aquí completo para no demorarme. Y entonces aquí 2 sobre 2, ¿cuánto da? 1. 1 al cuadrado, ¿qué es? 1. 1. Entonces de una vez esto. Bien. Y aquí por este lado entonces sería, igual, ¿cierto? A 12 más 6 sobre 2 al cuadrado, que eso es 9, más 3 por 2 sobre 2 al cuadrado, que eso es 1. ¿Listos? Y entonces ahora nos quedó de la siguiente forma. Y voy a llevármelo aquí también de una vez para no demorarme tanto ahí digitando. Entonces aquí nos quedó x al cuadrado menos 6x más 9 más esto, factor de esto, y aquí ya puedo resolver esto. Y en este paso de una vez voy a colocar ya esto factorizado. ¿Listos? Entonces, este primer trinomio factorizado, digámoslo así, va a ser de la siguiente forma. Va a ser x, ¿cierto? Menos, que es el término de la mitad, el signo, y la raíz de 9 es 3, y eso al cuadrado. Quedó el primero. Ahora el siguiente, que es este trinomio de acá. Entonces va a ser y, ¿cierto? Bueno, aquí sí voy a, permítame un segundito porque este paréntesis sí me sobra aquí. Me va a terminar sobrando. Entonces aquí va a ser de la siguiente forma. Entonces la raíz del primer término que era y al cuadrado, entonces y
el signo del término de la mitad que es más, entonces más, ¿cierto? Y la raíz del tercer término que es 1. Y eso al cuadrado. Y todo eso lógicamente por 3, que ahí está, 3, 3. Y aquí hago la operación, entonces 12 más 9, 21 y 3 por 1, 3, 21 y 3, 24. ¿Vamos todos claritos ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Y aquí ya casi llego a la ecuación canónica, que es lo que me interesa. Sin embargo, si yo veo, bueno, aunque aquí no la tengo, pero por acá en la presentación sí. Si yo veo la ecuación canónica está ¿qué? ¿Igualada a quién? A 1. A 1. Significa que yo aquí tengo que dar mi ecuación igualada a 1. ¿Cómo hago para que quede igualada a 1? Dividir por 24. Ok, perfecto. Dividir en 24. ¿Y a quién divido a 24? A todo. O sea, esta primera partecita, x menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Dividida en 24. Más la segunda partecita, que es esta, ¿cierto? También dividida en 24. Y esto igual a 24 sobre 24. Para que finalmente entonces pueda decir que la ecuación canónica es la siguiente. Esto queda igual. Aquí puedo simplificar y de paso voy a hacer un paréntesis. Aquí yo puedo sacarle tercera de 3, 1, se quitó, y tercera de 24, 8. 8. Muy bien. Y ya sé que 24 sobre 24 es 1. Y esta es la ecuación canónica. Quiero hacer una aclaración aquí muy importante. Puede llegar a suceder, o mejor, no siempre sucede esto. Ay, que yo 3 simplificado 24 y quedó. Eso no siempre sucede. Por ejemplo, si aquí hubiese dicho no 3, sino 5, con 24 no lo puedo simplificar. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Quito el 5 de ahí y lo pongo dividiendo con el 24, o sea, 24 sobre 5. Y hago la operación. ¿Claro para todos? Sí, Sí, profe. señor. Y ese numerito va a ir acá. No importa si es decimal o lo que sea. ¿Listos? Para que quede eso clarito. Y esa sería entonces la ecuación canónica. Pregunto, si esa es la ecuación canónica, ¿quién sería el centro de esa elipse? ¿Cuáles son las coordenadas del centro? El 3 y el 1. ¿El 1? Pero está en el cuadrado, ¿no? 3 y Entonces, el centro Sí, va a menos ser 1. igual a 3, muy bien, y menos 1. ¿Listos? 3 y menos 1. ¿Por qué? Porque aquí como está negativo, que es la forma en la que está la ecuación canónica, por eso 3, pero aquí está positivo y no está en la forma, por eso se le cambia. Bueno, lo que les había dicho ahorita, simple y sencillamente escriben con el signo al revés. Ese sería el centro, lo que significa que H vale ¿cuánto? H vale 3, ¿cierto? ¿Y K vale cuánto? 1. Menos 1. 3 y menos 1. Ahora, aquí otra cosa pedía el ejercicio, decía los vértices. Las fórmulas de los vértices son estas dos que están acá. Me las voy a llevar. Por eso aclaré aquí quién es H y quién es K. ¿Listos? Porque aquí entonces ahora voy a hacer el reemplazo. Entonces vértice 1 va a ser H, que H es 3, menos A. ¿Quién es A, queridos estudiantes? 24. Menos. 24. ¿Todos de acuerdo? Vamos a irnos rápidamente aquí a la ecuación canónica. ¿Todos alcanzan a ver la ecuación canónica clarita? ¿Sí le alcanzan a leer lo que dice ahí? Sí, señor. ¿Qué dice acá? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Eso significa que entonces A es 24 20. o no es 24. 24 al cuadrado. ¿10, 24? Al cuadrado es 24, ¿sí o no? Porque esto, este 24 está haciendo las veces de A al cuadrado. Luego A, ¿quién va a ser? La raíz de 24. ¿Clarito para todos? Son cositas a tenerles entonces ahí. Cuidadito. A va a ser igual a la raíz cuadrada de 24. ¿Qué eso da cuánto? ¿4, qué?
como 90 y pégale. 89. 89, 4,89. Listos. Entonces ahora sí puedo reemplazar aquí h menos a, o sea, 3 menos 4,89, coma k, que k es menos 1. Y eso me da entonces vértice 1, ¿cierto? Igual a 3 menos 4,89, ¿cuánto da? Menos 1. Menos 1. Es 1,89. Ok, Menos bueno, voy a colocarlo con punto. Menos 1,89, 89. ¿cierto? Coma menos 1. ¿Vamos bien todos ahí? Correcto. Listo. Y ahora vamos con el vértice número 2. Entonces, para el vértice número 2, la situación es la siguiente. Entonces va a ser h, que h es 3, ¿cierto? Más, bueno, aquí ya estaba el más, a, que a es 4,89, coma k, o sea, coma menos 1. Listos. Y que eso nos da entonces como resultado final 3 más 4,89 es 7,89, ¿cierto? Coma menos 1. ¿Clarito para todos? Entonces aquí está Sí, señor. vértice 2 y aquí está vértice 1 y por acá estaba el centro y la ecuación canónica. Pregunto, ¿hay alguna pregunta o vamos todo clarito? Profe, yo sí me quedé, o sea, me perdí ahí en arriba, donde sale el 6 medios y eso, y si no le entendí. El 6 medios aquí más arriba, por acá en esto. Eso sí, profe, no le presté atención, no supe de dónde salió. Ok, va de nuevo. La idea es que yo tengo que completar trinomios cuadrados perfectos. Un trinomio cuadrado perfecto para X, un trinomio cuadrado perfecto para Y. Entonces, para X tengo X al cuadrado menos 6X al momento, aquí en esta ecuación. No tengo nada más. Entonces, para completar el cuadrado, este numerito que está aquí acompañando a la X con exponente 1, lo divido en 2 y lo elevo al cuadrado. Siempre va a ser así. El número que diga acá, dividido en 2 y elevado al cuadrado. ¿Listo? Y lo mismo pasa en la Y. Y lo mismo pasa en la Y. Entonces, ¿quién es Perfecto. el numerito de la Y? Es este 2. Entonces, Ya. 2 dividido 2 al cuadrado. Perfecto. Como Listo, lo, profe. ok, como lo agregué aquí, muy importante, también lo agrego después del igual. Este se Entendido. agregó con el 3 porque este 3 está afectando a esto. ¿Listos? Listo, entendido, profe. Muchas gracias. Bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces vamos a hacer la construcción en GeoGebra. Entonces, ¿dónde fue que inició el ejercicio? Por acá. Voy a llevarme incluso la ecuación aquí para digitarla ya. Esta es la ecuación. Entonces, GeoGebra, archivo nuevo, no guardar. Entonces, la ecuación va a ser la siguiente. Vamos a borrar esto y borramos esto. Entonces, la ecuación dice x al cuadrado sobre 3. Entonces, x, ya saben que el cuadrado lo colocan con alt y el número 2 al tiempo. Al cuadrado sobre 3. ¿Listos? Más y al cuadrado. Entonces, y alt y el número 2 quedó al cuadrado. Menos 2x más 2y igual a 4. Y enter. Quedó la elipse. Todos están viendo, ¿cierto que sí? Sí, profe. Ahora, el mismo proceso. Entonces, que yo quiero la ecuación de esta forma. Entonces, hay clic derecho aquí para que me aparezca la ecuación como es. X menos 3 al cuadrado sobre 24 más y más 1 al cuadrado sobre 8 igual a 1, que fue lo que nosotros encontramos. Ahora, el centro. Entonces, escribo aquí la palabra centro, cónica, y entonces aquí, como me la nombró S1, entonces S1 y enter. 3 menos 1. Y lo otro que encontramos fue los vértices. Entonces, vértices, cónica, C1 y enter. Y observé, él me muestra 4, pero en realidad los vértices van a ser el punto B y el punto C. ¿Listos? Entonces, lo mismo, bueno, ya después vuelvo, insisto, lo de los colorcitos y eso, pues ustedes juegan con ello. ¿Listos? Para que les quede más bonito y toda esa parte. Yo aquí ya no me voy a dedicar en eso. Importante esto, nombre y valor. Voy a hacerlo también para la del centro.
propiedades, nombre y valor. También para el punto B, que es uno de los vértices, nombre y valor. Y también para este punto de aquí, nombre y valor. Listos. Entonces, esta, digamos, sería como tal mi evidencia. Vuelvo e insisto, ya lo de los colorcitos, ustedes lo hacen después. Yo me la voy a llevar únicamente así para mostrarles y para verificar. Entonces, digamos, esta podría ser la evidencia. Bien, entonces, eso iría por acá, debajo de todo esto. Entonces, la ecuación ya vimos que nos quedó bien, centro 3 menos 1, entonces 3 menos 1, ahí está el centro, bien. Vértices menos 1.89 menos 1, menos 1,9, que es aproximado, menos 1,89 menos 1,9 menos 1, y 7,9 menos 1. Aquí, si aproximamos, 7,9 menos 1. ¿Listos? Quedó correcto. Y ahí me muestra la construcción que todo está bien. ¿Claritos? ¿Preguntas? Entendido, profe. Listos. Perfecto. Ahora, por último, ya con esto terminamos por el día de hoy, entonces no se vayan a ir. Y de paso, este es el ejercicio extremadamente similar al que ustedes tienen que hacer. ¿Listos? Muy atentos. Ya con esto terminamos por el día de hoy. El ejercicio dice lo siguiente. Mercurio, que es uno de los planetas del sistema solar, se mueve alrededor del Sol generando una trayectoria elíptica con el Sol situado en uno de sus focos. Cuando Mercurio está más cerca del Sol, la distancia que lo separa es de 57.910.000 kilómetros aproximadamente. Y cuando está más lejos, la distancia es de 70 millones de kilómetros. Primera pregunta. Asumiendo que el centro de la elipse es el origen del plano cartesiano, ¿qué coordenadas tienen los vértices y el Sol? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas de los vértices del semieje mayor de la elipse y las coordenadas del foco donde se ubica el Sol? Segunda pregunta. ¿Qué tan excéntrica es la órbita de Mercurio? Y tercera pregunta. ¿Qué ecuación describe el movimiento de Mercurio cuando gira alrededor del Sol? Este problema tiene la misma estructura, muy similar la estructura al que ustedes tienen que hacer en la guía de actividades. Yo ya tengo aquí un dibujito para, digamos, como para que no demorarme tanto ahí en el dibujo. Y voy a señalarles lo que el problema dice. Eso que está aquí de color amarillo, pues como todos ya sabemos, vendría siendo el Sol. ¿Listos? Mercurio va a girar alrededor del Sol con ese movimiento elíptico, o sea, genera esa elipse que está ahí. Y hay dos puntos importantes. Un punto por acá, ¿listos? Que es cuando la distancia es más pequeña al Sol. ¿Listos? En este puntico por acá, según lo que nos dice ahí el problema. Esto, lógicamente, si yo veo, ay, por acá hay una distancia que parece estar más pequeña. Sin embargo, para la situación del problema, me está hablando en este caso de los vértices de la elipse. ¿Listos? Entonces, esta distancia de color azul vendría siendo la distancia más pequeñita, que según el problema, bueno, es ¿qué valor era? Que ya se me olvidó. Bueno, había uno que era 70.000 y el otro que era 57.900. Lógicamente, este es un dibujito, digámoslo así, que representa la situación, no tiene que ser exacto. Y esto de color rojo, el segmento de color rojo, o sea, de aquí del Sol a este otro punto de aquí, va a ser la distancia más larga. Aquí hay un puntico que más o menos va a ser el centro de la elipse. ¿Qué más nos está dando el problema? Nos está diciendo que el Sol es uno de los focos. Como es el que está más a la izquierda, va a ser el foco número 1. ¿Listos? Foco número 1. En este punto va a ser vértice 1. Y en este punto va a ser vértice 2. Esta distancia del vértice 2 al foco 1 es de 70.000 millones de kilómetros. 70 millones de kilómetros, perdón. Y esta otra es la de 57 millones de kilómetros y puchito. Bien, entonces, ¿qué es esta pequeñita? Vuelvo y repito, esta es una ilustración del problema, no necesariamente tiene que ser exacto, es para entender.
Lógicamente, por acá, por este lado, va a estar el foco, por acá en alguna partecita más o menos a la misma posición de ahí, va a estar el foco número 2. ¿Vamos más o menos bien ahí? Sí, señor. Señor. Listos. Ahora, O sea, la distancia del vértice 1, o sea, de este punto, al vértice 2, o sea, a este punto, toda esa distancia completica, va a ser la distancia del eje mayor, que eso estaba en una de las diapositivas, el eje mayor. Y el eje mayor va a estar representado por 2A. 2A representa eje mayor. ¿Listos? Para que todos lo tengamos en cuenta. 2A va a ser eje mayor. Voy a colocar aquí una M mayúscula que significa eje mayor. Para que lo tengamos presente. Entonces, esa es una primer cosa a tener en cuenta. Además, en el problema me dijeron que considerara la elipse centrada en el origen. Centrada en el origen significa que aquí es H, K, que en realidad va a ser ¿quién? Ese H, K. ¿Centro? El centro, pero va a ser 0,0. Porque es centrada en el origen. Esa sería como mi primera información que yo voy a tener ahí. Voy a llevarme esto aquí, Windows Shift S. Voy a recortar esta, que esta sería como el gráfico ya con algunos datos ahí a tener presentes. Para poder borrar todos esos mamarrachitos y poder iniciar con la solución. Entonces voy a quitarme esta imagen de aquí y coloco ahora esta. Ahora voy a proceder a resolver mi problema. Entonces, lo primero que me pregunta es que asumiendo que está centrada en el origen, ¿qué coordenadas tienen los vértices? ¿Listos? O sea, necesito sacar los vértices. Aquí, y bueno, incluso eso ya lo tenía también aquí, en este caso no necesito venir acá, porque eso ya lo teníamos por acá. Estas son las formulitas para los vértices. Voy a llevármelas aquí tal cual. Con esos datos y ya hago las sustituciones. Para el vértice 1 va a ser H menos A, K. O sea, necesito saber quién es H, quién es A, quién es K. H y K ya sé quién es. A ver, espérenme porque coloqué donde no era tan lindo yo. Es aquí más abajo. H y K ya sé quiénes son. ¿Listos? Que son 0 y 0. Ahora necesito saber quién es A. Y ya he dicho yo que el eje mayor, o sea, la distancia del vértice 1 al vértice 2, o sea, todo esto completico, es 2 veces A. Eso significa que el eje mayor, que es 2 veces A, ¿cómo lo encuentro? ¿Quién me dice, por favor? ¿Sumando las distancias? Ok, primero que todo, pues sumando las distancias. Perfecto. O sea, 2A, ¿cierto? Que es el eje mayor, va a ser igual a las distancias. ¿Cuáles dos distancias? Esta chiquitina de aquí, del vértice al sol, que son estos 57.910.000 kilómetros, ¿cierto? Esa de primeras. Más, bueno, aquí voy a omitir las unidades. Y la segunda, que es este 70 millones. Entonces, esas son las, ¿esas son qué? Los dos datos, uno que representa esta línea de color azul, otra que representa esto de color rojo, y todo eso es el eje mayor. Entonces, como paso número 1, pues voy a sumar esos dos valores. ¿Cuánto me da eso? ¿Quién me colabora? $127.910.000, ¿sí da eso? 127.910.000, sí, señor. Ok. Eso sería 2A, pero a mí me interesa ¿quién? Me interesa A. ¿Y A quién va a ser? Pues A va a ser ese número dividido en 2. Aquí se recomienda, pues como son números tan grandes, pues colocar el puntico de 1000 para que sea, digamos, fácil de leer el número, ¿no? Pero no es obligatorio tampoco. ¿Y cuánto nos da eso? 63.955.000. 955.000, ¿exacto? Sí, sí, señor. Listos, gracias. Entonces, eso sería A. Entonces, ya sabiendo quién es A, pues ahora ya encuentro aquí vértice 1 y vértice 2, que es una de las cosas que me pide. H, ya sé que era 0, entonces 0 menos
todo este numerito, voy a copiarlo ahí para no demorarme tanto, ¿cierto? 0 menos todo ese número, coma K, que K es 0. Entonces aquí 0. Y pues eso que nos va a quedar, menos ese número, porque 0 menos eso, pues menos eso, tal cualito. ¿Listos? Y coma 0. Y para el vértice 2, entonces es H más A, o sea, 0 más A, que A es ese número, coma K y K es 0. ¿Listos? Y el resultado entonces va a ser 0 más ese número, pues ese número, coma 0. He encontrado los vértices. ¿Vamos bien? Sí, señor. Perfecto. Ahora, ¿qué más me pedían en el problema? En el problema me pedían que, bueno, la coordenada del foco. Entonces, yo voy a buscar quién es el foco. ¿Listos? Entonces, el proceso es el siguiente. Voy a llevarme aquí la formulita de los focos para no demorarme, que es estos. ¿Listos? Entonces, los vamos a colocar por acá. Listos. Foco 1 y foco 2. En este caso, esos focos van a estar determinados. También necesito H y K, que ya sé que son 0,0. O sea, los dos valen 0. Y en este caso necesito C. ¿Listos? Ahora, miren el análisis que voy a hacer a continuación. Ustedes en la solución, ojalá también no solo sean números ahí, sino que vayan, ojalá también como redactando qué es lo que se va haciendo y por qué se va haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí sumo las dos distancias que representan el eje mayor y hago el proceso. ¿Sí? Ojalá hagan eso también y no solo sea hacer operación, sino que se muestre que se está entendiendo el problema. Los focos, que yo ya sé que los focos son este punto aquí donde está el sol, es uno que además es el que me preguntan y por acá está el otro. Sin embargo, me interesa el foco 1, que es la coordenada del sol. Ese es por el que me preguntan. Entonces, ¿qué análisis hago yo para saber quién está aquí? ¿Quién es el valor de eso? Entonces, muy atentos a lo siguiente que yo voy a hacer. ¿El centro? Yo ya sé que aquí en el centro, ¿cierto? Muy bien, es el origen del plano cartesiano, ¿cierto? O sea, digamos, si yo trazara el plano cartesiano, aquí estaría el eje Y horizontalmente el eje X. Entonces, ¿quién sería la coordenada en el punto del sol? Para Y es 0, porque no está ni hacia arriba ni hacia abajo, sino sobre el eje. Y para X va a ser la distancia que haya de este punto, que es el origen, a este punto. ¿Vamos claritos todos ahí? ¿Sí? O Sí, sea, señor. esa distancia de este punto a este punto va a ser C, porque H vale 0. Entonces, para encontrar C, necesito saber quién es esta distancia. ¿Quién es esto? ¿Listo? ¿Quién me dice cómo sé quién es eso? ¿Alguien? ¿Se les ocurre algo? Pues tenemos la distancia total. Ok. Una parte de la distancia que llega qué? hasta el F1. ¿De dónde a dónde es? 2A es la distancia total. Luego, Sí, A sería de dónde a dónde, por ejemplo. Pues desde Y llegó al sol. el 1 hasta el sol. Desde B1 al sol. Por ejemplo, esto que voy a colocar aquí, esta distancia es A. Todo eso es A. ¿Sí o no? Eso es A. Porque 2A es todo. Entonces, A es la mitad. Entonces, desde el vértice hasta el centro. Entonces, ¿quién sería C? La resta de Descuento la distancia. Ok, o sea, va a ser A menos la distancia más pequeña que está por acá. ¿Clarito para todos? Entendido. Listo. Espero de la misma forma lo hagan ustedes en su ejercicio. Voy a borrar entonces mis mamarrachitos acá y me fui para la parte de abajo. Entonces, como yo ya sé, voy a llevarme incluso ese valor. Este valor es A, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con ese análisis que acabamos de hacer, C, que es lo que yo tengo que buscar, va a ser igual a A, ¿cierto? Menos la distancia más pequeña. ¿Sí? Voy a colocarle aquí D1 como D minúscula de distancia, es más, solo D.
D minúscula de distancia más pequeña. Eso va a ser C. ¿Listos? ¿Qué va a ser en ese orden de ideas entonces? C es igual a A, que es ese 63 millones y pedazo, menos D, que es la distancia más chiquita, que en este caso sería esta de acá. Claro para todos por qué es eso, ¿no? Sí, señor. Listos. ¿Y eso cuánto nos da? 6.045. 6.045.000. 6.045.000, ¿sí? Algo así. Perdón, sí, sí, señor. Ok, listos. Esto sería C, 6.045.000. ¿Vamos bien? Pues Sí, ya señor. sabiendo quién es C, pues yo puedo encontrar quiénes son los focos. En este caso solo me piden el foco 1, entonces voy a encontrar únicamente el foco 1. Entonces va a ser el foco 1, en este caso H, que ya sé que es 0, ¿cierto? Menos, entonces menos C, que C es ese 6.045.000. 6.045.000, coma K, que sería coma 0. ¿Y quién es el resultado? Pues eso mismo, quitándole ese 0 menos. ¿Listos? Porque 0 menos eso, pues menos eso. Clarito para todos, ese sería el foco 1. Y el foco 2, pues sería sumarle a eso y ya quedó. Es este mismo valor, pero positivo. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces quedó el foco. Lo otro que nos piden aquí es qué tan excéntrica es la órbita de Mercurio. Esa excentricidad se mide de la siguiente forma. Esta formulita apunta en la que esa no está en la diapositiva. La excentricidad se mide como un valor epsilon, que es una letra que no la veo por acá. Esta letrica igual a C sobre A. Así se determina la excentricidad. C es ese 6.045.000, y eso dividido en A, que A es este 63 millones y pesos. ¿Listos? Y lo que se hace es esa... Opa, me tocó insertar fracción, no me dejó. Permítame un segundito. Igual fracción. Entonces el número de abajo ya lo tenía. Y el número de arriba es este. Y se hace esa división. ¿Cuánto da esa división? ¿Alguien que me colabore? 945. 945. O sea, 0,0945. Ok. Muy importante esto. Ese resultado absolutamente siempre tiene que ser un resultado entre 0 y 1. O sea, 0, alguien. Si no le da 0, a alguien, le quedó mal. ¿Listo? ¿Clarito para todos? No puede ser mayor a 1. Exacto. No puede ser mayor a 1. Entre 0 y 1. No mayor a 1. Entonces siempre va a ser 0, algo. La excentricidad. Bien. ¿Sí? ¿Y puede dar uno o no? No, no va a suceder que sea 1. Bueno. Eso sería el literal B. ¿Qué tan es listo? Quedó. Ahora el literal C dice qué ecuación describe el movimiento de Mercurio cuando gira alrededor del Sol. O sea, encuentre la ecuación canónica. ¿Listos? Eso es lo que me piden ahora, ecuación canónica. La ecuación canónica, voy a traérmela aquí de PowerPoint y voy a hacerle una pequeña modificación. Esta sería la... por favor. Esta sería la ecuación. Entonces, voy a colocarla por acá. Pero en esta ecuación cambia lo siguiente. Como h es 0, entonces x menos 0 pues es x. O sea, va a ser solo x al cuadrado. Como k es 0, entonces y menos 0 es y. O sea, va a ser una ecuación de esta forma. ¿Listos? ¿Clarito para todos? Eso siempre y cuando el centro sea 0.
Exacto, siempre que esté centrada en el origen, si no, no. Entonces, como está centrada en el origen, va a tener este estilo. ¿Qué es lo que necesito para la ecuación? Necesito única y exclusivamente dos valores, porque X y Y van a ser las variables. ¿Quiénes son los dos valores? El valor de A y el valor de B. Esos son los dos valores que necesito. El valor de A ya lo tengo, ¿cierto? Que es este con el que hemos insistido ya harto. Por acá está. El valor de A, 63.955.000. Ya sé quién es A, pero me falta saber quién es B. Para saber quién es B, aquí hay otra formulita que es esta. Acá la voy a llevar y la voy a dejar en ese documento. ¿Listos? Y esa formulita es la que me sirve para saber, digamos, si conozco dos de los tres valores, pues se puede encontrar el otro. ¿Sí? Digamos, si conozco B y C, puedo encontrar A. Si conozco A y B, puedo encontrar C. En este caso, conozco A y C y puedo encontrar B. O sea, despejando, B va a ser igual, ¿cierto? A la raíz cuadrada, porque como estaba al cuadrado, para quitarle el cuadrado, pues raíz de A al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Ese despeje es claro para todos? Sí, señor, profe. ¿Cierto? C que estaba sumando, queda al otro lado restando, A al cuadrado menos C al cuadrado, que es esto, y el 2 con la raíz. Y entonces reemplazo y opero. Entonces en este caso va a ser B es igual a la raíz cuadrada. No puse la raíz. La raíz cuadrada del valor de A al cuadrado, que el valor de A es 63.955.000. Eso al cuadrado menos el valor de C al cuadrado, que el valor de C es 6.045.000. ¿Listos? Y eso al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Háganme el favor, si pueden de una vez directo, porque como son números tan grandes, mejor directo, para no ponernos ahí. Entonces, raíz cuadrada de 63.955.000, eso al cuadrado, menos 6.045.000, y eso al cuadrado. ¿Cuánto les dio a ustedes? 63.668.673.61. Ok, 63.668.673. Ok. Entonces, cuando ese puntico, 61. Sí, señor. Ok. Ese puntico de, estos punticos aquí son de miles y millones, ahí para poder leer el número, y aquí la coma de décima. Encontrado B. Entonces, ya sabiendo quién es B, y lógicamente, por ende, quién es A, ya solo es cuestión de sustituir aquí y ya quedó. ¿Listos? Entonces, ¿quién va a hacer la ecuación? Entonces, va a ser A, que A es 63.955.000 y eso al cuadrado, ¿cierto? Y aquí B, que va a ser este número que acabamos de encontrar al cuadrado. Podemos dejar la ecuación aquí para no agrandar los números. ¿Listos? En este caso especial porque son números tan grandes. Entonces la ecuación así. ¿Listos? ¿Claro para todos? O sea, no resuelvo cuánto es esto al cuadrado ni cuánto es esto al cuadrado, sino que dejo con el exponente. ¿Bien? ¿Clarito para todos? Entendido, profe. Sí, profe. Entonces me voy a llevar ahora esto. Vamos a hacer la construcción en el GeoGebra. Me voy a llevar esto para acá. Archivo. Nuevo, no guardar. Bueno, primero voy aquí a ver cuándo llego aquí a millones. Permítame un segundito. Porque necesitamos millones, ¿no? 3, 5. Ay, la embarré. Ahí vamos con 3 y 5 ceros por ambos lados. Bueno, aquí creo que ya entramos ahora sí. Con millones. Esperemos que sí. Listos. Entonces, la ecuación sería
la siguiente ecuación. Voy a digitarla por acá. Entonces, x al cuadrado, que ya saben, x alt y el número 2 para el cuadrado, sobre 63. Aquí no colocan los punticos, por favor. Si es de decimal, punto, si no, no. Es decir, por ejemplo, 63. María, ¿por qué no me escribes? 63.955.000. Entonces, ahí no coloco punticos, sin punticos ni nada. Y ese número al cuadrado. No se puede olvidar ese cuadrado y si no, graves. Listos. Más y al cuadrado. Entonces, y al cuadrado. Sobre, y ahora el de abajo, 63.668.673. Punto, aquí sí, para el decimal 61. Y esto al cuadrado. Y todo eso igual a 1. Y enter. Entonces, por ahí se supone que debería haber aparecido. Espérenme, borro estos punticos de aquí, que me generó el copiar y pegar ahorita. Y vamos a ver si está por ahí la elipse. ¿O qué se hizo? Bueno, ahí ya apareció. Tiene casi cara de circunferencia, pero en realidad es una elipse. ¿Listos? Esa casi cara de circunferencia es porque los valores de A y B son bastante parecidos. ¿Listos? Son casi, digamos, la diferencia no es mucho y en ser números tan grandes, tiene cara de circunferencia. Sin embargo, si yo quiero volverlo más cara de elipse, cambio la escala. Entonces, por ejemplo, de la siguiente manera acá. Yo le doy clic derecho en esto, entonces, por ejemplo, cambio la escala 1, 2, por ejemplo. Y ya, ¿sí ven? Para que tenga más cara de elipse. ¿Clarito eso para todos? Entendido, profe. Listos. Ahora, esta sería la elipse, la ecuación pues ya está. Y ahora vamos a buscar lo que son el centro. Entonces, ¿cómo se hace? Escribo centro, cónica y la nombro S1, S1, enter y 0,0, efectivamente. Voy a buscar vértices. Entonces, vértices, cónica, S1 y enter. Y entonces aquí están los dos vértices que a mí me interesan, que son el vértice B y el vértice C, que es 1 menos 63.955.000,0 y el otro es 63.955.000,0, pero positivo. Ya miramos ahorita si es así o no es así. Voy a darle una vez aquí a esto propiedades. Y aquí nombre y valor. Listos. Por este lado, propiedades. Nombre y valor. Profe, si usted no se sale y les picha el otro punto, sigue ahí en propiedades. Sí, sí, señor. Lo que yo me acostumbré, yo no sé por qué a eso. Ahora no me dejó acá, permítame un segundo. Etiqueta visible. Nombre y valor. ¿Por qué no me deja nombre y valor seleccionar? ¿O si ya aparecería? Nombre y valor, sí. Propiedades, nombre y valor. En esta también nombre y valor. Bien. Listos. Eso es lo que hemos sacado. Estos otros dos no nos interesan por el momento, entonces no los vamos a colocar. Ahora, ¿qué otra cosa nos interesan? Los focos, ¿cierto? Entonces, focos. Entonces aquí focos. Cónica S1 y enter. Y especialmente nos interesa este de acá, este foco. ¿Listos? Entonces aquí, propiedades, nombre y valor para ese foco. ¿Qué se supone que fue el que nosotros encontramos por allá? Este C y este es el foco. Ahí está. A partir de ese foco, el foco G como tal no me interesa porque no me lo preguntan, lo voy a quitar. Y lo otro que me interesa, por ejemplo, son estas distancias. La distancia de este punto a este foco, que era un valor que me dieron, y de este punto a, bueno, el foco al vértice, que este es el otro, vea, 70 millones y el 57 millones. ¿Listos? Eso es lo que yo quiero de evidencia. ¿Clarito para todos?
Voy a mover esto por acá. Si alcanza a ver todo, creo que sí. Vuelvo e insisto, lo de los colores, pues ustedes juegan con los colores. Por ejemplo, a este foco que es el sol, si quieren colocarle foco donde está el sol para renombrarlo, eso ya es al gusto de ustedes. ¿Listos? Todo lo que le quieran pues como agregar o complementar. ¿Listos? Y quedó. Entonces, esto sería lo que va por acá. Ahí está todo, la distancia menor, la distancia mayor, la coordenada del foco donde está el sol, las coordenadas de los vértices. Vuelvo e insisto, ustedes pueden ahí renombrar para que quede más clarito y la ecuación. ¿Preguntas? Profe, ahí le podemos quitar la cuadrícula. Ah, sí, también. Incluso háganlo mejor para que se pueda leer, digamos, de una mejor manera. ¿Listos? En esta yo no le quité la de arriba. Bueno, eso fue una que tenía. Esta no le quité. Pero sí, mejor por favor le quitan la cuadrícula. Estas construcciones, por ejemplo, yo las hice con el GeoGebra mismo. Esto. Entonces ahí no está la cuadrícula ni los ejes para que se pueda leer mejor. Esto. Sin cuadrícula y ni ejes. Mejor así. Claro que sí. Para que se pueda leer. ¿Más preguntas? No, señor. ¿Todo clarito? Entonces, con esto pueden realizar sin ningún problema los ejercicios 2 y 3 de la guía de actividades. ¿Listos? Este demandaba algunas cositas como de interpretación, por eso quise hacerlo muy similar como para ayudarles. Y por asistir a los IPAs, entonces, premiados. Quienes no asisten y no revisan la grabación, pues graves. ¿Listos? Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos ahora a diligenciar las asistencias. Entonces, permítame un segundito, ya les envío. Permítame un segundito porque ahora me cerró el correo. Un momentico, qué pena con ustedes. Entonces, este es el primer enlace. ¿Me confirman, por favor, si pueden ingresar? Sí, señor. Sí, listos. Ese es el primer enlace. Ya les envío el otro. ¿Listos? La primera asistencia. Sí. Listo, entonces nos fuimos con la segunda. Ahí está la segunda, donde diga nombre del CIPAS, van a colocar lo siguiente.
Y donde diga nombre del tutor, lo siguiente. Por favor, nombre del CIPAS y nombre del tutor, así como lo he enviado al chat. Les agradezco mucho. ¿Sí les están abriendo los enlaces? Sí. Sí, profe. Voy a enviarlos Sí, nuevamente. señor, estamos llenando. Sí, señor, gracias. Revisen Arly que escribe que no, a ver qué pasó. Si definitivamente no le deja, me escribe por favor por WhatsApp y yo le envío más tardecito los enlaces. Profe, qué pena, donde dice Ginmay estudiante, ¿es el Correo institucional o institucional. el personal? El institucional, Ah, coloca. ok. ¿Puedo pedirles un favor un segundito de que enciendan sus cámaras para una evidencia? ¿Ya terminaron las asistencias? Ya sí. Vea, Yuri sí me trae hartos estudiantes. Muy bien, Yuri. Ahí les presento a mi hijo. Está bien que lo ponga a aprender matemáticas desde ya. Sí, señora, ahí está escuchando la clase. Ok, listos. ¿Nadie más puede encender cámaras? Rápidamente, cámaras. Eso. Y van a sonreír a la voz de 3. 1, 2 y 3. Bien, quedó. Muy amables. Vea, más estudiantes en clase. Wendy también aporta estudiantes. Listo, estimados estudiantes. Si no hay preguntas y ya diligenciaron ambas asistencias, sería todo por el día de hoy. Por favor, el jueves es el siguiente CIPAS para ejercicios 4 y 5 a las 7 de la noche. El enlace de conexión es el mismo de siempre, entonces no se les olvide. Jueves 7 de la noche. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy amable. Profe. Han Buenas sido noches. muy amables. Una feliz noche para todos. Bueno, Gracias. buenas noches. Listo, ya llevamos ejercicios 1, 2 y 3. Jueves 4 y 5. ¿Profe? Una pregunta. Una pregunta, qué pena. Señora. Digamos, bueno, el primer ejercicio yo tengo una duda. A mí me dio un resultado diferente en la pregunta B y en el ¿qué? Y en la evidencia del GeoGebra me da otra diferente. Hay un, Digamos, perdona, te interrumpo. Hay un error que le he visto ya a varios estudiantes que han subido aportes al foro. Digamos, la forma de la ecuación es y igual a mx más b. ¿Sí? Entonces, algunos tienen la pendiente bien, pero el valor que hace las veces de b mal. Y entonces ahí hay un error. ¿Listos?
A varios les está quedando eso, un valor negativo y creo que para todas las situaciones el valor es positivo, si no estoy mal. No recuerdo bien, pero creo que para todas es positivo. ¿Listos? Entonces, para que de paso revises eso, a ver si de pronto eso está ahí. No sé si más pregunta. Sí, señor. Un poco con interferencia, pero más o menos. ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse ¿A los eventos? Ya pasó el plazo. ya no se puede? Ya no. Yo les voy a avisar si sale algún otro evento, yo les aviso. ¿Listos? Estén pendientes y se inscriben de una. Listo, Profe, qué pena, no me sirve para selección, no me sirve para seleccionar el periodo. ¿No te deja? No, ¿En cuál de los dos enlaces? ¿Corto o largo? ¿En el largo? sí señora, en el segundo. Si quieres, ciérralo y vuelvo y dale a ver entonces si no te deja. Ya te lo envío de nuevo ahí por el chat. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Profe, yo tengo una inquietud. A mí no me llega el correo que yo ya pagué para lo de los encuentros. Y, o sea, Creo que todavía no han llegado las credenciales. Yo, por ejemplo, también ya cancelé y no me ha llegado nada. Entonces, estén pendientes por ahí martes, miércoles, a ver si ya llegan las credenciales. ¿Listo? ok, profe, vale, muchas gracias. Ok. ¿Listos? Si no son más preguntas, entonces muchas gracias a todos.